Lo que pasa es que yo tenía Parkinson y ya no lo tengo. Y ya tenía yo 3 años y ya no lo tengo. Me falta otra cosa que hacer por mí misma, pero es miedo que tengo, pero yo estoy muy bien, me siento muy bien, hago mucho ejercicio y trato de comer todo lo que me dice la doctora y todo es riquísimo, sabiéndolo comer y preparar y echarle ganas. ¿Por qué? Porque me siento muy bien. Ya no hablaba. No podía caminar, bueno, todavía no me suelta caminar por Me da miedo. pero yo me siento muy bien y gracias a Dios y a la doctora. Como llegó de verdad. Sí. Y pues me siento bien y hago mucho ejercicio y como todo lo que me dice la doctora. Qué bueno. Hasta de más. Antes me comía como 3 o 4 tortillas, ahora me como uno y hay veces que no como nada. Pan no como nada, azúcar no como nada, café tampoco como. Con la doctora 3 meses y no tomo nada de medicamentos del doctor, del neurólogo. ¿Y con el neurólogo cuánto tiempo llevaba? Como 2 años o 3, algo así. 3 años. Y nunca me dijo, siempre me decía, la veo muy bien, está muy bien, tiene 10, pero nunca me decía, pues ya sabe que ya no tome este medicamento o le bajamos tanto. Nunca. Ella todavía tiene más cosas que decir. Pero subieron caminando. Subieron las escaleras por su cuenta. Despacito, pero por su cuenta. Y ella, bueno, de verdad, entonces, y lo voy a decir así, llegaron drogadas. Sí. Idas. Sí. ¿Qué pensamos, de verdad? Y bueno, remitámoslo así. Llegamos, no sé, a lo mejor, y a veces desafortunadamente también la parte médica, a veces es difícil que remita a nutrición, ¿sí? Pues la percepción del nutrólogo, pero está errada, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos toman como limitación, pierde kilos, ¿no? Me va a quitar lo que me gusta. ¿Para qué voy a comer hierba si no soy chivo, si no soy...? ¿No? O sea, y eso lo digo porque en mi familia igual, ¿no? Y yo pensaba lo mismo y minimizaba al profesional de nutrición pues por estas situaciones, ¿no? ¿Para qué voy? Se me va a quitar lo que me gusta. Entonces, en esa base entendemos que, pues desafortunadamente a veces cuando caemos en enfermedad, pues no nos vamos a las bases bioquímicas, que ahorita las vamos a entender, y que entonces nos vamos más por el placer que por la salud. ¿Sí o no? Sí. ¿No? Entonces, en ese sentido, bueno, pues empecemos y ahorita les voy a dar un poquito de cómo fue que yo, pues me incursioné a todo esto y que caí en cuenta que, pues, la nutrición tiene un papel a ver si espero y que pueda también de verdad llegar a sus corazones, a su mente, a su conciencia, en decir el impacto tan fuerte, importante que tiene, ¿sí? La nutrición. Entonces, pero bueno, el tema de como que de lo que mandamos el flyer o para la publicidad o más bien para informar de la plática es que es la medicina regenerativa. Y aquí buscamos algunas definiciones, ¿no? Que se habla de una disciplina de la medicina centrada en un enfoque terapéutico que busca la recuperación de enfermedades, la regeneración, el reemplazo de células, tejidos, órganos dañados, con el objetivo de restaurar las funciones de los sistemas biológicos. ¿Y qué dice aquí? Perdón, ¿alguien me lo puede decir? Fundamentado. ¿En qué? En la fisiología celular. ¿Sí? ¿Qué es esto? Otra, se basa en el restablecimiento bioquímico del cuerpo para activar los mecanismos naturales que permitan el mantenimiento, la recuperación, reparación, fortalecimiento con el objetivo de optimizar la salud. ¿Ok? Y en ese sentido, entonces es donde vamos, a ver, en las carreras, y a mí a veces, de repente a lo mejor no voy a seguir tanto la diapositiva, pero porque de verdad a mí me llegan miles de ideas y yo decía, quisiera compartir todo lo que he aprendido en tantos años en tan poco tiempo, ¿no? Que a veces en la consulta, quienes han tomado consulta, es así como que, ¿cómo nos satura?
¿no? Pero de verdad a veces quisiera dar, o sea, que entendiéramos la bioquímica, ¿no? Entonces aquí es donde yo, por ejemplo, ¿cómo comencé? Tal vez el ser curioso, no sé si es bueno o es malo, pero soy un poco curiosa y muy, a veces como, pues sí, ¿no? ¿Qué pasa? Soy muy de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Y no sé si vaya bueno o malo a veces, y entonces yo empecé porque, pues a mí me gustaba mucho la parte estética. Y yo decía, ay, qué padre con eso de faciales, con eso, ¿no? Y empecé a estudiar cosmetología. Bueno, aparte tengo otra carrera, que nada que ver con esto. Y me gustaba mucho esa parte, que facialito, y yo era, la verdad, pues, chovicita, ¿no? Y entonces toda la vida estamos en el, ¿cómo bajo de peso? Sobre todo las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo bajo de peso? Pues quiero cosas mágicas, queremos magia. Y no queremos sacrificar absolutamente nada. Perdón, pero no hay cosa fácil, ¿sí? Entonces, cuando yo empecé así, pues todos buscamos eso, ¿no? El qué píldora me da, me hace que baje de hoy para mañana. Bueno, habrá cosas en donde pues obviamente hay consecuencias, ¿sí? De hacer cosas tan agresivas. A veces nos funcionan, a veces no, y bueno, pues queremos magia. Entonces yo empiezo con todo esto y voy incursionando y de repente yo decía, ay, bueno, esto lo toco porque también de repente encuentro, no me acuerdo por qué, llega y decía que un médico de León estaba dando acupuntura para control de peso y obesidad. Y yo, ay, pues y decía sin dolor, ¿no? Pues todos queremos sin dolor, ¿no? También. Claro. Y entonces yo decía, ay, me voy a bajar de peso y sin dolor, maravilloso, ¿no? Porque pues yo ni idea de lo que era la acupuntura tampoco. Y entonces yo llego y decía que era un curso. Y dije, ¿cómo sin dolor? Si son agujas, ¿no? Y bueno, ya entro, bueno, se usa la cuestión de electroestimulación, pero mi vida era inflamación, mi vida era reflujo, mi vida era gases, mi vida era colitis, mi vida era gastritis. Sí, normal. ¿Así? Eso era mi vida, ¿sí? Y entonces yo llego y a eso y de repente pues nos dan el curso y de repente la verdad en la práctica pues yo, obviamente no era diferente que no fuera yo inflamada, pues me poncharon y se me bajó el abdomen y yo dije, ¿qué es esto? ¿Brujería? ¿Magia? ¿Qué es esto? ¿No? Y ahí empezó donde, no sé decir, mi martirio o mi pasión por esto, ¿no? Y entonces, bueno, total, me sigo con otros y medio lo dejo así, de repente empiezo. Pero todo mundo, en todas el tipo de terapias, hacen referencia a alimentación. Pero yo igual lo minimizaba, ¿no? Entonces decía, ay, pues si me poncharon con una aguja, pues puedo seguir comiendo lo que quiera. Al fin esto a lo mejor me va a ayudar a que no esté enfermada. Pero bueno, ya un poquito ya dejo esto a un lado. Y entonces, pues así continúo. Me voy a la Ciudad de México a seguir como que ahí pues como investigo, más bien de curiosa con todos estos temas. Y por ahí conozco a una doctora y me dice, oye, ¿sabes? ¿Has estudiado medicina ortomolecular? Ni idea, ¿va? Y yo, ¿qué es eso? Y me dice, no, pues mira, va a haber un curso, y que yo, pues, pero no soy profesional de salud como tal, ¿no? Y entonces me dice, no, mira, ven conmigo, y yo les comento, y dije, pues está bien. Y entro, y no, pero primero hubo un congreso, que me dijo también, me invitó, y de repente, en esa exposición fue donde así me salió así de, ¿qué está pasando aquí? Empiezan a hablar de salud y empiezan a hablar de la célula. Yo creo que todos, bueno, no sé, o casi todos, llevamos bioquímica en la prepa, en la secundaria, ¿no? ¿O no? Sí, doctor. En la prepa. ¿Sí? ¿Era fácil? En el kinder. No, muy complicado. ¿Sí? Bueno, no sé, habrá quien sí, a quien se le facilitan. Yo, de hecho, cuando yo recuerdo eso yo decía, cuando yo lo veía, yo decía, ¿para qué me sirve eso si nunca lo voy a utilizar? Y es tan complicado que no lo entiendo, mejor vaya. ¿Sí? Pero bueno, y entonces entro a esa plática y de repente hablaban de bioquímica y yo me decía, ay, ¿qué es esto? Están hablando en chino y ahorita les voy a dar la anécdota. Y entonces, en un foro en siglo XXI, fue en siglo XXI, y me dice, y estaba conmigo pues esta amiga, médico,
y dice, y empieza, obviamente hago la ponencia de un nutriólogo, que por él yo creo que fue así mi mayor pasión, y empieza a hacer comentarios. Obviamente en el foro habría yo creo unos 400 médicos, ¿no? La mayor parte, pues, obviamente era cuestión médica, y de repente empiezan a hablar de la célula y charlar, y yo no entendía nada, ¿no? Y entonces empiezan a interactuar, y el nutriólogo le empieza a hacer preguntas, y no le contestaban. Y entonces yo así, ¿qué está pasando aquí? Porque yo el papel del nutriólogo lo tenía acá, la verdad. Entonces yo decía, el médico, ¿no? Y no es que no, se queman las pestañas para muchas cosas. Entonces tendríamos que hacer medicina integral, sí, a final de cuentas, pero bueno. Y entonces yo decía, ¿qué está pasando aquí? Y medio interactuaban y él le respondía y de repente ya no decían nada. Entonces le digo a mi amiga, ¿por qué no le contestan? ¿No? Y me decía, porque eso es bioquímica. Le digo, ¿y tú sabes? Me dice, y yo ni me acuerdo de eso. Tampoco me acuerdo de eso, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, me acuerdo que en mis clases de prepa y todo, pues yo también sabía que era. Pero entonces yo pensaba que el médico estaba en top de la bioquímica. Y me doy cuenta que no. Y el nutriólogo, pues andamos por lo mismo, ¿sí? Entonces es donde entiendes que esto no es medicina alternativa, que nos quede bien claro, ¿sí? Estos son los fundamentos de la bioquímica y que nos enseñan en los primeros semestres de las carreras de salud. Pero que obviamente ha retomado, ¿sí? Y yo creo que pues, relativamente ha retomado auge, pues más bien por decir, oye, pues regrésate a estudiar bioquímica profesional de salud, para que obviamente, pues en ese conocimiento, pues vamos si estamos haciendo cosas correctas, ¿sí? O hasta dónde debemos tratar al paciente como se está tratando, ¿sí? Más o menos. Entonces, y les digo por qué tan difícil y todo esto, porque dices, es magia, es brujería, no, es algo peor, es bioquímica, ¿sí? O sea, entonces es porque no es fácil. Y entonces, por ejemplo, es lo que yo les digo, cuando yo empecé de hecho antes, y cuando yo empecé a entender un poquito más de todo esto, yo le decía a mi hermana, tengo una hermana que es médico, mi cuñado igual, y entonces yo le decía, oye hermana, ay qué padre, porque yo dije, pues medicina, entonces yo tenía el top de que el médico sabía muchísimo de bioquímica, y no que no lo sepa, pero no sé, a veces siento que nos desvían, ¿sí? Entonces, y entonces yo le dije, ay, se me hace que me voy a meter a medicina, ¿estás loca? ¿Estás segura? Es una segunda carrera, o sea, todo, y yo, sí es cierto, qué flojera. Y entonces lo sigo investigando, me sigo metiendo a ciertos cursos, y de repente dije, no, espérame, no es medicina, es nutrición, ¿no? Y yo dije, ay Dios, ¿qué está pasando aquí, no? Y entonces dije, es nutrición, ¿por qué? Por esto, y porque en todas las pláticas, los cursos que ya iba, todo mundo hacía hincapié en nutrición, ¿sí? Y entonces ahí es donde me fue cambiando el concepto de nutriólogo. Y sobre todo, por ejemplo, por este nutriólogo que yo dije, algún momento yo quiero estudiar con él, ¿no? ¿Y por qué? ¿Para qué? Bueno, entonces así empezó. Cuando yo me meto a la carrera, fácil no está. Y yo decía, nutrición, como quiera, nutrición, dietitas. Entonces nos sacan para hacer cuentacalorías, ¿sí? Y al médico, por eso es médico, medica. Entonces al médico lo capacitan para medicar, por eso es médico, y al nutriólogo para contar calorías. ¿Qué nos está pasando? Entonces mi pregunta es, ¿a lo mejor estamos mal en las preparaciones académicas? ¿Qué está sucediendo ahí, no? Y entonces, ahí es donde, por ejemplo, yo empiezo y de repente, pues sí, temas de bioquímicas, que es lo que vemos en los primeros semestres de las carreras. Y de repente un día me estaba ayudando mi sobrina, que es la hija de mi hermana médico, que la verdad es una trucha y es súper inteligente, tenía como 10 años, y entonces me dice, ay tía, ¿qué estás haciendo? Le dije, no, pues haciendo una tarea. Le dije, me dice, ¿te ayudo? Y yo, sí, y para esto era un tema de bioquímica, ¿no? Y entonces le dije, una cosa como los eicohexanoicos, los eicosanoides, y me dice, y yo le digo, yo te dicto, y ella, sí, y estaba ahí, me dice, tía, ¿en qué idioma estás estudiando? ¿No? Dije, pues español. Y es que no le entiendo nada.
¿no? Dije, pues ya somos 2, ¿no? Y entonces yo así de, pues, ¿no? Y entonces me dice, ¿y para qué estás estudiando? Le dije, para nutrición. Y me dice, ¿pero para qué? Me dice, le digo, pues para que la gente no se enferme. Dice, entonces tú le vas a quitar el trabajo a mis papás, ¿no? O sea, ¿no? ¿Cómo fue su raciocinio en ese de 10 años, no? Y bueno, me ataqué de la risa. Dije, no, mi amor, bueno, mi hermana es gineco, mi cuñado es urólogo. Y bueno, ¿va? Obviamente hay, ¿hasta dónde son las preparaciones? Pues obviamente, en términos de, pues obviamente un traumatismo, un embarazo, ¿sí? Cirugías, pues obviamente el conocimiento de las especialidades, ¿no? Pero todas las especialidades, y así lo voy a decir, todas, absolutamente todas las especialidades médicas tendrían que ir unidas con nutrición. Todas, ¿sí? Y eso es ahí lo triste, que médico en general remite a nutrición. Y ahora, también lo voy a decir así, a veces los nutriólogos tampoco estamos lo suficientemente preparados, ¿sí? ¿Por qué? Porque es eso, nada más contamos calorías muchas veces, no damos funcionalidad orgánica. ¿Qué es eso? ¿A dónde vamos? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el concepto de enfermedad? Pues obviamente, y no sé, bueno, ¿qué es lo que entendemos por enfermedad? Muchas veces dicen es ausencia de salud, ¿no? Y por OMS, bueno, pues se han hablado ya de muchas situaciones, incluso de la cuestión emocional, ¿sí? Y lo voy a ir tocando así. La cuestión emocional es sumamente importante, que también a veces se demerita en el tema de salud y en el profesional. A veces también lo sé. ¿Mande? El estrés, ¿no? Claro. Entonces todo, y de hecho también en términos de la ciencia, ¿sí? Se ha identificado el impacto que hay de las emociones en la biología, ¿sí? En la funcionalidad, aunque muchas veces no se haya todavía determinado el origen, ¿sí? Todavía, como dicen muchos yo les digo mis gurús, porque de verdad ellos son los que me motivan muchas veces a seguir, pero son científicos, son médicos que se han volcado a estudiar esto, más bien a retomar las bases de la funcionalidad natural, ¿sí? Y todos dicen, y puedas así, pues muchos, ¿no? Dicen, señores, hay un médico que dice, señores, los médicos, desafortunadamente, si no nos volvemos un poquito más curiosos, o más bien no curiosos, si no volvemos a retomar las bases, entonces nada más nos estamos volviendo receptólogos, ¿sí? Entonces y nos estamos a lo mejor deshumanizando. A veces yo de repente, hubo un momento en donde yo estaba como muy enojada, ¿no? Con la parte médica, y yo dije, no, pero ¿sabes qué? También caes en cuenta que, pues, como nos redireccionan, y cuando tú entras a las carreras, pues entras como una esponjita a absorber todo lo que te dicen, y eso es ley, ¿sí? Pero entonces, si tú ya después dices, a ver, pero si estoy entendiendo que en los primeros semestres me están hablando de que una célula ocupa estos nutrientes para su funcionamiento, nutrientes, para que una reacción bioquímica haga esto, para que la célula tenga energía, ¿por qué entonces acá nutrólogo remites a calorías, no a funcionalidad, y médico igual? ¿Sí? Entonces, a ver, entonces es ¿dónde está el análisis, la capacidad de análisis que tendríamos que tener para decir, oye, ok, este medicamento, ay, que no me faltaría investigar que hay una vitamina para esta reacción? ¿Sí? Más o menos. Entonces, ahí es donde les digo, pues, sale como me salía como mucho el qué pasa aquí. Y bueno, entonces, hablando de esas situaciones, se habla que toda célula, toda enfermedad empieza por una deficiencia energética a nivel celular, ¿sí? Y entonces, enfermedad, disminuye en la enfermedad, en términos generales, baja la energía libre. Bueno, nuevamente, no les voy a poder hablar mucho de bioquímica, pero, porque a veces de verdad me falta muchísimo y no es fácil ni siquiera de explicar. Son muchos términos. Aumenta la entropía. ¿Qué es entropía? El desorden, ¿sí? Y disminuye la funcionalidad sistémica, ¿sí? ¿Cómo nos sentimos cuando estamos enfermos? Sin ganas de nada. Fatal, ¿no? Entonces, pues ahí es donde, a ver, vámonos a las bases bioquímicas.